Esto pasó hace unos meses. Había alcanzado los 2 millones de suscriptores en mi canal de YouTube, donde cuento historias de terror. Decidí grabar en la antigua casa de mis abuelos, un lugar lleno de misterio y recuerdos. La casa siempre me había intrigado, así que pensé que sería el escenario perfecto para mi próximo video. Era una noche fría y oscura. Con el equipo listo empecé a grabar en la sala. Las luces tenues creaban un ambiente extraño. Comencé a hablar sobre la historia de la casa, pero de repente escuché un leve murmullo. Venía del pasillo. Miré hacia allá, pero no vi nada. Debe ser el viento, pensé. Sin embargo, una sensación rara se apoderó de mí. Esa noche, mientras editaba el video, los susurros se hicieron más frecuentes. Me era imposible concentrarme. Luego, encontré una vieja muñeca de porcelana en la sala. No sabía de dónde había salido. La miré, y sus ojos parecían seguirme. Sentí un escalofrío, pero traté de ignorarlo. Al día siguiente revisé los vídeos que había grabado. En uno de ellos vi algo extraño. Una sombra oscura se movía en el borde de la pantalla. Es un fallo de la cámara, pensé, aunque un mal presentimiento se apoderó de mí. Quería creer que todo eso era solo mi imaginación, pero las cosas se estaban saliendo de control. Con el paso de los días los susurros aumentaron en intensidad. Ya no era solo un murmullo, ahora hablaban, aunque apenas podía entender lo que decían. «¿Marcos?», escuché una noche. Mi corazón se frenó. No podía ser real. Miré alrededor, pero estaba solo. La tensión aumentaba y cada vez me sentía más inquieto. Después de una semana de grabar decidí enfrentar mis miedos. Una noche puse la cámara en el pasillo y empecé a hablar. «¿Hay alguien aquí?», pregunté. La respuesta fue inmediata. «Marcos». El sonido era claro y escalofriante. Salté de mi silla, pero no había nadie. Solo el eco de mi voz y el silencio de la casa. Los días pasaron y las voces nunca se detuvieron. Una noche, con el estómago revuelto, decidí grabar una última vez. «Necesito respuestas», dije en voz alta. De pronto, las luces comenzaron a parpadear y escuché un grito. Ya no podía aguantar más. El miedo me consumía. Me giré para buscar la salida. Al salir corriendo vi la sombra al final del pasillo. Era oscura, sin forma definida. «¿Qué quieres de mí?», grité. No hubo respuesta. Aterrorizado, dejé la casa y nunca miré atrás. Al llegar a casa, decidí cerrar mi canal. La noche de los susurros me dejó con más preguntas que respuestas. Nunca volví a sentirme a salvo en mi propia piel. La antigua casa de mis abuelos se había convertido en mi mayor temor. No sabía si las voces eran de almas perdidas, o solo mi mente jugando trucos. Pero algo me decía que lo que encontré esa noche nunca debería haber sido descubierto. Capítulo 2. El regreso inesperado. Pasaron semanas desde aquella fatídica noche. La experiencia seguía fresca en mi mente, atormentándome en cada momento de tranquilidad. No quería pensar en ella, pero la visita a la antigua casa de mis abuelos no me dejaba en paz. Cerré mi canal, pero esa decisión solo trajo más incertidumbre. La sombra y las voces se negaban a dejarme ir. Una tarde, mientras trataba de distraerme viendo videos de otros creadores, noté que uno de ellos había explorado un lugar muy similar al de mi experiencia. La curiosidad me picó. Eran relatos sobre lugares embrujados, pero algo en sus ojos me recordó a los míos, esa mezcla de miedo y emoción. Sin pensarlo decidí que no podía huir más. Necesitaba respuestas. De manera impulsiva, preparé nuevamente mi equipo. Sabía que debía regresar a la casa de mis abuelos. Era un riesgo, pero era un riesgo que tenía que asumir. Así que una noche, apenas caía el sol, me dirigí por el camino familiar. Las sombras largas de los árboles parecían extenderse hacia mí, como si intentaran advertirme, pero seguí adelante. Al llegar la casa estaba silenciosa. La oscuridad la envolvía como un manto pesado. A pesar del miedo, mi determinación se mantenía firme. No iba a girar en sus pasos. Esta vez, quería encontrar la verdad. Con la cámara en mano, comencé a grabar de nuevo.
Esta es una nueva prueba, una segunda oportunidad, murmuré. Entré en la sala principal. La muñeca de porcelana todavía estaba allí, en el mismo lugar donde la había encontrado la primera vez. Su mirada parecida a un abismo me hizo estremecer, pero ahora no podía darme el lujo de asustarme. Comencé a hablar. Si hay una presencia aquí, por favor, muéstrate. Mi voz resonaba en el aire espeso. Poco a poco, empecé a sentir que el ambiente se alteraba. Una leve brisa recorrió la habitación, jugando con mi cabello. Mi corazón latía con fuerza. Entonces, escuché el sonido de pasos. Eran suaves, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Me giré hacia el pasillo esperando encontrar a alguien, pero solo había oscuridad. ¿Eres tú?, pregunté casi susurrando. La respuesta fue un susurro. Marcos. Mi nombre flotaba en el aire, distorsionado por el eco. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No era la imaginación, esta vez lo sabía. La voz era inconfundible, un llamado que no podía ignorar. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, esta vez con más fuerza. Me asusté y traté de encontrar mi camino hacia la salida, pero una sombra se movía rápidamente por el borde de mi visión. Me congelé. «Déjame en paz», grité, pero el eco de mis palabras se desvaneció en la negrura. Justo cuando creí que todo estaba perdido, un destello de luz iluminó el pasillo. En ese momento, vi una figura borrosa al final, casi etérea. Alguien o algo estaba ahí. Me invadió una mezcla de terror y adrenalina. Sin pensar, busqué mi cámara y lo grabé todo, mis manos temblando incontrolablemente. La figura comenzó a acercarse. La sensación de que la casa estaba viva me abrumó. Justo antes de perderme en la oscuridad absoluta, presioné el botón de grabación con todas mis fuerzas. «¿Quién eres?», pregunté, pero la figura se detuvo y todo quedó en silencio. El aire se volvió denso. Nunca imaginé que regresar a ese lugar podría sacudir tanto mi mundo. El final de mis preguntas estaba más cerca de lo que creía. Pero en el fondo, una nueva pregunta emergía. ¿Valía la pena saber la verdad? Incluso si lo que encontrara podía ser más aterrador que la oscuridad misma. Capítulo 3. Voces del pasado. La figura al final del pasillo seguía ahí, inmóvil. Durante unos segundos eternos, mis pensamientos se agolparon en mi mente. No sabía si debía retroceder o acercarme. La cámara temblaba en mis manos. El brillo del lente reflejaba mi angustia. La luz seguía parpadeando, como si la casa misma estuviera alerta esperando algo. Sin quererlo, di un paso hacia adelante impulsado por la curiosidad y el terror. «¿Quién eres?», repetí, mi voz temblando. La figura se acercó un poco más. La oscuridad parecía retroceder a su paso, revelando contornos vagos. Entonces, ocurrió lo inesperado. El aire a mi alrededor se volvió helado, y la muñeca de porcelana pareció sonreír sutilmente en medio de la penumbra. «Marcos. Ayuda». La voz resonó de nuevo, más clara esta vez. No había duda. Era la misma que había escuchado antes, solo que ahora tenía un tono de desesperación. El nombre que pronunció era como una cadena que me ataba a aquel lugar. Algo dentro de mí gritaba que debía irme, pero otra parte anhelaba entender. «¿Qué necesitas?», respondí, sintiendo que mi valentía se desmoronaba a cada instante. La figura continuó acercándose, y seguía sin poder distinguir bien sus rasgos. Solo podía notar una silueta con una presencia imponente. Entonces la casa retumbó. Sentí un temblor en el suelo como si los cimientos se quejaran. Miré a mi alrededor, la cámara seguía grabando. El terror comenzaba a convertirse en pánico. Sabía que debía irme, pero estaba atrapado en un hilo de curiosidad. «No te vayas». La voz resonó de nuevo, pero esta vez había una mezcla de rabia y tristeza. Mis piernas se negaron a moverse. En ese instante, todo se oscureció. La figura desapareció en la nada. La casa se volvió un eco de murmullos, un coro de voces que hablaban en un idioma que no podía comprender. Era como si todos los secretos de la familia hubieran salido a la luz. «¿Qué está pasando?»,
Grité intentando acallar el bullicio. Pero nadie me respondía. La muñeca parecía mirar con esos ojos vacíos, riéndose de mi desamparo. Esa sensación que había comenzado como curiosidad se transformó en un verdadero horror. Las sombras se alzaban a mi alrededor y me sentí como en una trampa. De repente, las luces se apagaron completamente. La oscuridad mordía cada rincón de la habitación, dejándome con mi propia respiración entrecortada y el palpitante eco de mi voz. Intenté retroceder, buscando el camino hacia la salida, cuando una corriente de aire gélido me envolvió. Era una advertencia. «Marcos». La voz se escuchó nuevamente, pero ahora parecía más enfadada, más urgentemente desvinculada. Comencé a caminar hacia atrás, sintiendo que algo me seguía. Mis instintos me gritaron que debía irme, pero un poder extraño parecía anclarme a la sala. Pero en el momento que giré para salir, chocando contra la pared, algo se deslizó frente a mí. Mis ojos se abrieron de par en par. Era una vieja caja, escondida detrás de un mueble. La abrí temblando, y dentro encontré fotografías familiares. Las caras eran familiares, pero también extrañas. Un frío recorrió mi columna. Allí, en una de las imágenes, reconocí un antiguo retrato del abuelo que jamás había visto antes. La casa había guardado secretos que seguramente nunca debí descubrir. La figura había desaparecido, pero las voces continuaban, cada vez más insistentes. Mientras sostenía la fotografía, el destino me empujaba hacia el inevitable encuentro con la verdad. «¿Qué más me ocultas?», susurré, sintiendo la presión del tiempo. Entonces me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Una nueva pregunta surgió en mi mente. ¿Lograría enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? ¿O la oscuridad consumiría mi luz? El silencio se rompió repentinamente, resonando el grito de una voz familiar, una que nunca había querido escuchar. «Tu destino te está esperando, Marcos». Fue entonces cuando supe que la noche estaba lejos de terminar, y que las respuestas podrían traer consigo el mayor de los horrores. Capítulo 4. La revelación dolorosa. El aire era espeso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. La masa de murmullos crecía, envolviéndome en un torbellino de confusión y temor. Con la fotografía en mis manos, algo se encendió dentro de mí. Una chispa de desafío en medio del caos. Necesitaba respuestas. Mientras la casa retumbaba a mi alrededor, recurrí a la cámara. Era mi única luz en esa noche siniestra. Con un pulso tembloroso, grabé la imagen de mi abuelo. Su rostro estaba pálido, atrapado en una expresión que parecía una advertencia. «¿Qué pasó aquí?», murmuré, recordando las historias que había oído de niño sobre secretos familiares. La voz resonante siguió aumentando su intensidad, retumbando en mis oídos. «Marcos, no mires atrás». Lentamente giré la cabeza. A lo lejos, en la penumbra de la habitación, vi una sombra que se movía. Me contuve, sintiendo que un escalofrío recorría mi espalda. La figura de antes comenzó a formarse de nuevo, esta vez más definida. Su rostro era una mezcla de tristeza y desesperación. Esos ojos vacíos también parecían decirme algo. Sin pensarlo, caminé hacia ella, un impulso que no podía ignorar. «¿Quién eres?», grité, sin poder contener la creciente angustia. La figura se detuvo, en un instante que se sintió eterno, y luego, con un movimiento lento, extendió su mano hacia mí. Un gesto que me heló la sangre. «Eres parte de esta historia», dijo con voz temblorosa, resonando en cada rincón de la habitación. «Tus antepasados enfrentaron el mismo dilema que tú. La verdad es un precio que pocos están dispuestos a pagar». Las palabras se repitieron en mi mente como un eco. El miedo me impulsó a retroceder. «No puedo». Pude apenas articular, sintiendo que el pavor comenzaba a consumir mi boca. Pero antes de que pudiera dar la vuelta, la figura comenzó a disolverse en la oscuridad, y escuché su voz, ahora en un tono casi desesperado. «No te vayas, lo que buscas está aquí».
Un susurro del pasado. Sentí que el tiempo se detuvo al recordar la caja, las fotografías. Dando un paso atrás, me dirigí apresuradamente hacia ella, como si fuera la única salvación en un mar de incertidumbre. La abrí de nuevo, revisando cuidadosamente cada imagen. Mis manos temblaban al darme cuenta de que había más de lo que había visto antes. Noté un pequeño sobre escondido en el fondo. Saqué el sobre, y con manos temblorosas, empecé a abrirlo. Dentro, encontré un antiguo diario. Sus páginas amarillentas estaban llenas de una escritura desordenada. El precio de la verdad siempre fue alto. Leí en voz baja. Mis ojos se agrandaron mientras cada palabra parecía sacudirme. Los hechos deben permanecer ocultos. La oscuridad se alimenta del conocimiento. Si lo descubres, jamás podrás escapar. Una luz intermitente apareció en la oscuridad. Las sombras alrededor mío empezaron a bailar, como si la casa misma quisiera advertirme. Me giré rápidamente. Recuerdo los murmullos que ahora parecían más intensos, acercándose, como si estuvieran a punto de revelar algo que estaba atrapado entre los muros. Sin previo aviso, el murmullo se transformó en gritos ensordecedores. La figura se materializó de nuevo, llena de rabia y desesperación. «Marcos, no sigas, tu vida está en peligro», gritó, y la realidad se volvió borrosa a mi alrededor. Antes de que pudiera reaccionar sentí una sacudida, como si el suelo se abriera bajo mis pies. El miedo me rodeaba como una niebla densa. «¿Qué se aproxima?», pensé, mientras el corazón me latía con fuerza. Debía decidir rápidamente. El diario en mis manos prometía respuestas, pero también amenazas. En ese momento, supe que no podía quedarme en la penumbra. La revelación estaba a un paso de distancia, y lo que encontrara podría cambiarlo todo. Pero, ¿me arriesgaría a descubrir los secretos enterrados en la oscuridad? Un grito resonó, y antes de que pudiera asimilarlo me vi forzado a enfrentar lo desconocido. «¿Aceptas tu destino, Marcos?». La voz resonó, desafiante, mientras la casa seguía gritando su historia. La noche apenas comenzaba, y las sombras danzaban, esperando saber si hallaría la verdad o si sería consumido por la oscuridad. Capítulo 5. El límite de la verdad. Todo se oscureció por un instante. Sentí que el mundo giraba a una velocidad aterradora. Cuando la luz volvió, estaba de pie, temblando, con el diario aún en mis manos. Los gritos habían cesado, pero el eco de esas palabras resonaba en mi cabeza. «Tu vida está en peligro». La advertencia palpitaba como un golpe de tambor. Miré a mi alrededor intentando encontrar sentido en el caos. La figura se había ido, pero su presencia seguía pesando en el aire. Era como si la casa hubiera guardado un secreto tan pesado que ahora apenas podía respirar. Sabía que no podía quedarme inmóvil. Necesitaba salir de allí, pero había algo más que me retenía: el diario. Las palabras que había leído seguían intentando atrapar mi atención. «Si lo descubres, jamás podrás escapar». Una mezcla de curiosidad y miedo se debatía dentro de mí. ¿Qué tan profundo era esto? La verdad podía ser devastadora. ¿Estaría dispuesto a enfrentarla? Decidí que sí. Las historias de mi familia estaban ligadas a esos secretos. Abrí el diario una vez más, enfocándome en las páginas amarillentas. Las líneas eran confusas, pero había algo familiar en la escritura. Un nombre, una fecha, una mención de un lugar. «El viejo molino», leí en voz baja. «Donde todo comenzó». Un sudor frío recorrió mi frente. El molino había sido mencionado en la narrativa familiar. Un sitio que había sido evocado en los relatos de mi abuelo. Algo en mí se encendió. Debía ir allí. Pero antes de que pudiera hacer un plan, una serie de golpes retumbó en la puerta de la casa. Me congelé. «No esperabas visitantes a esta hora». El pequeño timbre sonó, pero en lugar de eso, los golpes resonaban con la fuerza de una tormenta. «¿Quién está ahí?», pregunté, aunque sabía que nadie podía ayudarme. Los golpes aumentaron.
acompañados de murmullos que se entrelazaban con la penumbra. El eco de esos ruidos en mi mente se sintió como un llamado. Tal vez lo que estaba buscando no era solo en el diario. También estaba presente en esta casa, en cada rincón. Con la cámara en mano, me acerqué lentamente a la puerta. El corazón me latía con fuerza. Un impulso de pánico se apoderó de mí, y empecé a cuestionar mis decisiones. No te vayas, resonaba la advertencia en mi mente. Pero ya estaba tan cerca de la verdad. Abrí la puerta de golpe. Frente a mí no había nadie. El silencio era abrumador. Pero entonces, como respuesta a mi confusión, una fuerte ráfaga de viento susurró a través de la entrada. Escuché una risa lejana, una risa que se sentía demasiado familiar. Sin poder contenerme, volví a entrar. Me dirijo a la sala donde todo había comenzado. La cámara parpadeaba, lista para grabar. Esto no tiene sentido, murmuré, corriendo por la habitación como si buscara un camino a la salida. Pero sabía que la salida era el molino, y no podría escapar de aquí sin intentar entender lo que significaba aquella risa. A medida que me movía en la oscuridad, sentí que alguien estaba detrás de mí. Giré bruscamente, pero solo vi sombras. Marcos, susurró una voz. La misma voz de antes, más cerca ahora. Tu familia ha cargado con este peso por demasiado tiempo. Es hora de que lo enfrentes. El pánico me hizo dudar. ¿Era el momento adecuado? Fuera, la tormenta comenzaba, y aunque el miedo podía detenerme, la necesidad de la verdad me impulsaba a avanzar. Con el diario y la cámara en mano me dirigí a la salida. Debía encontrar ese molino. Esta noche no solo se trataba de mí, se trataba de llenar los vacíos de toda una historia. Un golpe de adrenalina me empujó hacia adelante. Iba a buscar el molino, aunque la oscuridad prometiera devorarme en el camino. Pero en ese viaje, tal vez hallara la respuesta a la pregunta que me atormentaba. Afuera, el viento aullaba. Las sombras comenzaban a danzar una vez más, y supe que este camino me llevaría más allá de la verdad. Comenzaba la búsqueda del legado familiar. Capítulo 6. El eco del pasado. El viento golpeaba con fuerza mientras cruzaba la puerta. Cada paso que daba me llevaba hacia lo desconocido, hacia el molino que había habitado en los cuentos de mi abuelo. Recordé su voz, profunda y resonante, describiendo ese lugar como un refugio y una prisión a la vez. ¿Qué secretos ocultaba realmente? La lluvia comenzó a caer, transformando la noche en un cuadro oscuro y opaco. Las gotas caían, rápidas y afiladas, mientras el camino se volvía cada vez más resbaladizo. No podía permitir que el clima me detuviera. La imagen del molino se proyectaba en mi mente, nítida. Sabía que estaba cerca. Cuando llegué a la entrada del molino, algo se revolvió en mi estómago. Era un edificio antiguo, con la madera desgastada y el mal olor característico de los lugares abandonados. Apenas podía ver a través de las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas. Pero lo que más me sorprendió fue la sensación de que algo me estaba esperando. Con la cámara encendida, empujé la puerta. Un chirrido sordo resonó en el aire, como si el edificio mismo se quejara de mi presencia. Solo un lugar más para entender, me repetí en voz baja mientras entraba. El interior estaba cubierto de sombras y silencio. Los viejos engranajes cubiertos de óxido parecían estar congelados en el tiempo. Recordé las advertencias del diario y aquella voz susurrante. «No te vayas», resonaba en mi cabeza. Sin embargo, sabía que retenerme no era una opción. Lentamente, avancé por el molino, iluminando los rincones con la luz de la cámara. En el fondo, vi algo que atrajo mi atención, una puerta semiabierta. El corazón me latía con fuerza. Sentía que tras esa puerta se encontraba la respuesta a todo. Tomé aire y me acerqué. Al abrirla, un frío helado me golpeó. La habitación era pequeña y oscura. En el centro había una mesa, sobre la que reposaba un viejo cofre. La curiosidad me empujó a acercarme. «¿Qué secretos guardas?», murmuré. Al abrir el cofre, un aire rancio me golpeó el rostro.
Dentro había cartas, fotografías desgastadas y objetos que parecían pertenecer a otra época. Mis dedos temblaban mientras acariciaba un retrato. La imagen era antigua, pero el rostro me resultaba familiar. Era alguien de mi familia, alguien que había estado perdido en el tiempo. Mientras examinaba el contenido, un sonido rompió el silencio. Una risa, la misma que había escuchado antes, resonó a mis espaldas. Me giré rápidamente, la cámara aún en mano. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblorosa resonando contra las viejas paredes. «No temas, mi tiempo ha llegado», dijo la voz, ahora mucho más clara. Reconocí el tono. Era el mismo que había escuchado en la casa. «Debes entender lo que ocurrió». El aire se tornó pesado. Una figura se dibujó en la penumbra, avanzando hacia mí. Cada paso hacía que el frío se intensificara, y mi mente se llenó de preguntas. «¿Eres parte de mi familia?», logré decir, aunque mi voz se quebraba. La figura sonrió, y a medida que se acercaba, podía ver más claramente. Su rostro era el reflejo de mis propios lineamientos. Era un ancestro perdido. «He estado esperando. Es hora de que conozcas la verdad detrás de nuestras elecciones, de nuestra historia». «No estoy listo para esto», respondí, pero ya era demasiado tarde. La tormenta comenzaba a arremeter afuera. Los vientos aullaban con rabia. La figura se inclinó más cerca. «La verdad no espera, Marcos. A ti te toca afrontar lo que todos hemos evitado». De repente, las paredes del molino resonaban como si se estuvieran quejando. Todo parecía cobrar vida. Mi corazón latía intensamente mientras me enfrentaba al eco de mi pasado. En ese momento, comprendí que ya no había vuelta atrás. La oscuridad prometía revelaciones y destrucción. La tormenta estalló en un clamor ensordecedor, mientras la figura extendía su mano hacia mí, invitándome a dar un paso más profundo en este viaje. ¿Sería capaz de descubrir la verdad, o terminaría atrapado en un legado que había intentado olvidar? Capítulo 7. Vínculos rotos. La figura se detuvo justo frente a mí, su mano extendida paralizando el tiempo a nuestro alrededor. La tormenta rugía fuera del molino, pero aquí, el aire se sentía denso, casi eléctrico. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. «Soy tu sangre», dijo con voz profunda, «un reflejo de las decisiones que tomamos. Lo que olvidaste, Marcos, aún vive dentro de ti». Un escalofrío recorrió mi espalda. La conexión era innegable. Pero, ¿qué decisiones? Di un paso atrás, aunque el frío de la habitación se sentía implacable. «No quiero saber. No quiero estar aquí», murmuré, pero sabía que era una mentira. La curiosidad me quemaba por dentro. Esa voz susurrante resonaba en mi mente ahora, entrelazándose con el eco de la tormenta. «¿Por qué volviste?», inquirió la figura, su mirada fija en mí. «No has podido escapar de lo que eres. Eres un legado de sombra y luz». Un sudor frío me cubrió. Las palabras se sentían como si penetraran en mi alma. La figura de mi ancestro era tangible, pero la verdad era lo que realmente me aterraba. «¿Qué legado?», pregunté, mi voz apenas un hilo. «Las cartas», respondió señalando el cofre. «Te revelarán lo que olvidaste. La historia no ha terminado, y aquellos que intentan ignorarla están condenados a repetirla». Me asomé de nuevo al cofre. Una mezcla de miedo y ansiedad apretaba mi pecho. Las cartas estaban allí, amontonadas, pero entre ellas noté un pequeño objeto que brillaba débilmente. Al acercarme, vi que era un medallón. Al tocarlo, se activó una conexión visceral, como un destello de recuerdos que no eran los míos, pero se sentían demasiado reales. Un grito ahogado resonó en la distancia, luego un susurro desgarrador. «No repitas nuestros errores». La habitación se oscureció aún más, y la figura de mi ancestro se desvaneció, dejando atrás solo el eco de su advertencia. Miré el medallón, confuso y asustado. El viento continuaba su aullido fuera del molino,
y una sensación de urgencia se instauró en mi ser. Sentía que cada segundo que pasaba me arrastraba más hacia un destino desconocido. De repente, un crujido resonó desde el nivel superior del molino, como si algo pesado hubiera caído. Instintivamente, levanté la cámara y apunté hacia la oscuridad de la escalera. ¿Hay alguien más aquí?, grité, pero mi pregunta quedó ahogada por el rugido de la tormenta. Un impulso me empujó a investigar, a avanzar hacia el sonido que claramente provenía de arriba. Cada paso en la escalera de madera sonaba como un eco de mis propios miedos. En la cima, el viento golpeaba de manera frenética, y vi sobre un viejo escritorio una hoja de papel que parecía moverse. Esto no puede ser real, dije en voz baja, sintiéndome atrapado entre la razón y la locura. Me acerqué con cautela, levantando la hoja con manos temblorosas. Era un mapa, marcado con un destino que no reconocía. En ese momento, el medallón en mi mano comenzó a vibrar, una pulsación cálida que contrastaba con el frío ambiente. Me di cuenta de que cada elemento, cada pieza de este rompecabezas, me guiaba hacia un punto central, justo en el momento en que todo parecía volverse caótico. Pero mi corazón se detuvo cuando escuché una voz. Era una risa, la reconocí. «No puedes escaparte», susurró, como si el pasado estuviera atrapándome nuevamente. Las paredes comenzaron a temblar. ¿Qué nueva revelación estaba a punto de desatarse? La noche aún no había terminado, y el eco de la historia retumbaba cada vez con más fuerza. Capítulo 8. El eco del pasado. La risa resonó por el molino, un eco que parecía girar en torno a mí. «No puedes escaparte». Las palabras se aferraban a mi mente. Sentí un escalofrío que me sacudió hasta el núcleo. Era una advertencia, una promesa de que lo que había enfrentado antes no era nada comparado con lo que estaba por venir. Me apresuré a mirar a mi alrededor, buscando una salida. Pero las ventanas temblaban y los tablones de madera crujían bajo la fuerza del viento, como si el edificio mismo intentara advertirme de un peligro inminente. El mapa en mi mano parecía arder, su destino marcando el único camino hacia la verdad. Cerrando los ojos por un momento traté de concentrarme. «¿Quién eres?», grité. Pero el único sonido que respondía era el lamento de la tormenta. El medallón vibraba con más intensidad, como si estuviera intentando comunicarse conmigo, indicándome que tenía que actuar. Decidido, seguí la dirección marcada en el mapa. El trazo conducía a una parte del molino que no había explorado. Me dirigí hacia la puerta que llevaba al desván. Con cada paso, la risa se desvanecía, y una sensación de ser observado me envolvía. «No hay nada aquí», murmuré para calmarme, aunque mis palabras parecían caer en oídos sordos. Al abrir la puerta del desván, me encontré con un caos de antigüedades y polvo. Las viejas cajas y muebles estaban amontonados, ignorados por el tiempo. Mi mirada se fijó en una esquina oscura donde algo brillaba. Un poco más allá, algo que parecía un diario, descansaba entre las sombras. Me acerqué y al tocarlo, el medallón comenzó a latir nuevamente, como si reconociera la importancia del objeto. Abrí las páginas con manos temblorosas y leí en voz baja. La escritura era errática, entrecortada, pero las palabras eran contundentes. «No ignores el pasado, las voces deben ser escuchadas». A medida que leía, el aire se volvió más denso. La risa que había escuchado antes se transformó en susurros, como si varias voces discutieran entre sí. Sentí que la presión en mi pecho aumentaba. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, mi voz temblando. «Reparar lo roto», respondieron las voces, un eco colectivo que resonaba en mi mente. Justo entonces la madera del piso crujió de nuevo, y giré rápidamente para ver una sombra moverse en la penumbra. «¿Quién está ahí?», grité, mi corazón latiendo con fuerza. Pero no hubo respuesta. El silencio volvió a reinar, y el único sonido fueron los ecos de un pasado que se empeñaba en revelarse. La atmósfera se tornó pesada. Un sentido de urgencia me invadió. Tenía que decidir rápidamente, seguir buscando respuestas en el desván, o seguir el camino indicado por el mapa. Ambas opciones,
parecían igual de peligrosas. Tomé una respiración profunda, sintiendo cómo el medallón aún vibraba en mi pecho. No podía dar marcha atrás. Quizás era el momento de enfrentar el legado del que tanto había huido. Mis piernas me llevaron hacia la luz que se filtraba a través de las rendijas de la puerta del desván, y un profundo conocimiento se instaló en mi mente. Esa noche, no solo tendría que enfrentar mis miedos, sino a aquellas voces que insistían en ser escuchadas. Y así, armándome de valor, comprendí que el verdadero terror aún estaba por venir. Capítulo 9. Las voces que nunca callaron. La luz que se filtraba por las rendijas del desván me guió como un faro en la tormenta. Al cruzar el umbral, me encontré de nuevo en el pasillo del molino. El viento aullaba afuera, y mis pasos resonaban contra el suelo de madera desgastada. El mapa parecía arder en mi mano, pulsando con una energía que me empujaba hacia adelante. Decidí seguir el camino indicado. La dirección marcada me llevó a una puerta al final del pasillo, uno de esos lugares que parecía olvidado por el tiempo. Las sombras se acumulaban en la esquina, y la sensación de ser observado se intensificaba. Cada vez que giraba la cabeza sentía que había algo más allí, algo que esperaba, reparar lo roto. Las palabras de las voces resonaban en mi mente mientras me acercaba a la puerta. No sabía lo que significaban, pero sabía que debía estar preparado para lo que fuera que se ocultaba tras ella. Con un rápido empujón, abrí la puerta. El aire en la habitación era frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. La sala estaba llena de objetos extraños, espejos cubiertos de polvo, sillas rotas, y en el centro, una mesa oscura, donde un antiguo reloj de péndulo marcaba un compás irregular. Me acerqué lentamente sintiendo que el medallón en mi pecho vibraba más fuerte al acercarme al reloj. ¿Por qué aquí?, murmuré, sintiéndome un poco tonto hablando solo. Pero no estaba solo. Las voces regresaban, murmullos entrelazados que se intensificaban con cada segundo. Mi mente se sentía abrumada, y traté de ignorar el desasosiego que se estaba acumulando. De repente el péndulo del reloj se detuvo. Todo quedó en un silencio sepulcral y entonces, la habitación se iluminó brevemente con un brillo azulado. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. Las voces que antes eran susurros comenzaron a formar palabras. «Libéranos», decían. «No somos lo que crees». Mi corazón se detuvo. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de mí? El pánico comenzó a acumularse, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, sentí una mano helada en mi hombro. No. Fue lo único que logré articular antes de girar. Era un rostro borroso, una figura de pie detrás de mí, iluminada por la tenue luz del reloj. No podía distinguirla, pero el terror creció. La misma risa que había escuchado antes resonó de nuevo, esta vez más clara y más cerca. «¡Ayúdanos!», gritaron las voces en un clamor, sus ecos vibrando en las paredes del molino. Sin pensarlo, dejé caer el mapa, que se deslizaba por el suelo como si de un artefacto maldito se tratara. Una ola de ansiedad me empujó a salir de allí. Pero las palabras seguían llamándome, susurrando en mi oído, obligándome a entender que tenía una elección que hacer. «Hazlo o nunca más podrás escapar», decía la figura, y con cada palabra algo en mi interior se quebraba. La verdad que había estado buscando parecía a la vez distante y cercana, y el reloj comenzó a sonar, resonando con un eco que desnudaba un secreto aún más oscuro. «¿De qué me están hablando?», grité quebrándome, mientras la mano que había sentido en mi hombro se retiraba, dejándome paralizado por la confusión y el miedo. Algo muy profundo en mi ser empezaba a comprender, pero el precio de esa comprensión sería más alto de lo que jamás podría haber imaginado. Y así, frente a la revelación, sentí una presión creciente, como si el tiempo y las voces estuvieran empujando para que tomara una decisión. «Todo está conectado», susurraron. «Todo lo que has buscado, se encuentra aquí». La idea de enfrentar el pasado me invadió como una ráfaga de viento gélido. Era el momento de confrontar no solo las voces, sino lo que se ocultaba debajo de la superficie, lo que había estado apilado y enterrado en ese molino viejo.
Mientras el péndulo continuaba marcando el tiempo, comprendí que lo que debía hacer no solo cambiaría mi vida, sino que quizás también liberaría todas aquellas almas atrapadas que clamaban por ayuda, y con ese nuevo impulso, me di cuenta de que la noche apenas comenzaba. Capítulo final. El silencio de la verdad. El sonido del péndulo resonaba en mi mente, marcando un compás que parecía guiarme hacia un destino ineludible. La figura detrás de mí se desvaneció en las sombras, pero las voces seguían presentes, llenando la sala de un murmullo incesante. Hazlo, o nunca más podrás escapar. Esa advertencia vibraba en el aire, densa como el polvo que danzaba en la luz tenue. La tormenta afuera crecía en ferocidad, y con cada relámpago la habitación se iluminaba por un breve instante, revelando secretos ocultos en los rincones oscuros. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero el miedo ennegrecía mi mente. Con cada golpe del reloj el terror aumentaba y los murmullos se volvían cada vez más urgentes. «Libéranos», repetían. Tomé aire y me acerqué al antiguo reloj. Sabía que las respuestas estaban aquí, escondidas entre las sombras y el tiempo. Con manos temblorosas, toqué el medallón que aún colgaba de mi cuello. Había una conexión, algo que me indicaba que debía desentrañar el misterio. «¡Escúchenme!», grité intentando acallar el desfile de voces. «¿Qué se supone que debo hacer?». En ese instante, el péndulo comenzó a moverse más rápido, como si me estuviera advertido de lo que estaba a punto de descubrir. Las sombras se agitaron a mi alrededor, y la presión se intensificó. Las voces se unieron en un clamor ensordecedor, logrando que me cubriera los oídos. Mi mente experimentaba un torrente de imágenes, rostros de mis antepasados, el molino en llamas, promesas rotas, y algo más que no podía entender, una conexión visceral que me arrastraba al abismo. Con un grito gutural, empecé a despejar los objetos del viejo escritorio. Las cartas, las fotografías, todo lo que había guardado el molino parecía tener una razón de ser. En medio de esa confusión, un objeto llamó mi atención. Un pequeño frasco, desgastado, con un líquido oscuro en su interior. Mi cuerpo respondió por instinto, y con el frasco en mano, miré el rostro difuminado de mi ancestro. «¿Es esto lo que quieres que haga?», cuestioné, sintiendo que el aire se comprimía a mi alrededor. La figura asintió, dibujando una expresión profunda de tristeza. Golpeé el frasco con la mesa, y su contenido se esparció, atrapando la luz del relámpago en una danza luminosa. En ese momento, un estruendo sacudió el molino. Las paredes temblaban, y las voces comenzaron a mezclarse en un coro. La oscuridad parecía concentrarse, como si la casa misma respirara con ansiedad. «Es hora», resonó una última voz, fuerte y clara entre el caos. Miré el líquido, sintiendo una oleada de energía correr por mis venas. «Acepto», susurré, sabiendo que ya no había retorno. Al momento siguiente el mundo se tornó blanco. La luz me envolvió y por un instante creí que estaba siendo tragado por un torbellino. Luego, todo se calmó. Cuando la claridad regresó, me encontré de pie en el mismo lugar. Pero la habitación estaba vacía. Las voces, el frío, la figura, todo había desaparecido. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero aquí reinaba un silencio abrumador. Miré a mi alrededor. El viejo reloj se había detenido, su péndulo inmóvil. Las sombras ya no danzaban ni susurraban sus secretos. Era como si la casa se hubiera liberado de una carga. Poco a poco, comprendí que aquello no era el final, sino un nuevo comienzo. La verdad estaba dentro de mí, y, aunque las respuestas nunca fueron del todo claras, supe que había cambiado algo. La historia de mi familia, los errores y los sacrificios, estaban entrelazados conmigo. Salí del molino dejando atrás un eco que resonaría siempre. Una parte de mí sabía que las sombras nunca desaparecerían por completo, y que había una historia que debía contar. Pero ahora, era un nuevo narrador, y aunque las preguntas quedaban sin respuesta, había encontrado una forma de seguir adelante.
A veces en la soledad de la noche, aún escucho un susurro, un eco del pasado que me llama. Pero ahora, sé que tengo el poder de decidir. Mientras tanto, el destino espera, y las sombras están ansiosas por compartir su historia, incluso si nunca comprendo plenamente lo que eso implica. Y así, mientras camino hacia el futuro, me pregunto, ¿qué otros secretos permanecerán ocultos, aguardando ser descubiertos? La verdad puede ser aterradora, pero también es liberadora. Y aunque las voces del pasado nunca callarán, seguiré adelante con la esperanza de que un día, esas sombras encontrarán la paz que merecen.